Entrevista a Juan Carlos Vecino, que encara la actualidad política del continente. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos. Hola, hola, estimados oyentes y seguidores de Conexión Latinoamericana. ¿Cómo están ustedes? Un gran saludo para todos. Recuerden que siempre nos encontramos en nuestro canal de YouTube www.youtube.com/Conexión Latinoamericana 2023 y que lo hacemos 3 veces por semana con una frecuencia de los días martes, jueves y sábados a las 19 horas, con la actualidad política, social y cultural del continente. Les recordamos que siempre estamos con emisiones alternativas de nuestro programa en la radio web uruguaya www.losdeafueranosondepalo.com, la radio del hincha, la radio de todos los hinchas. Además tenemos la habitual cobertura por nuestras redes sociales, Instagram, ex Twitter, Facebook, YouTube, Blogger, WhatsApp y correo electrónico. Saludamos, como siempre lo hacemos, a Pablo Rodríguez, nuestro locutor, allá en la República Oriental del Uruguay, a Leo Camargo y Daisy Leandro, nuestros productores de media en el Brasil, y al director responsable de la radio web uruguaya www.losdeafueranosondepalo.com, Gustavo Rodríguez, allá en Montevideo, en la capital de la República Oriental del Uruguay, emisora web que transmite desde el corazón mismo de la patria grande de Artigas. Los de afuera no son de palo.com, la radio del hincha. Los de afuera no son de palo.com, la radio del hincha. Nuestro abrazo apretado desde Conexión Latinoamericana a la cadena internacional de radioemisoras independientes y alternativas. El recuerdo permanente a Daniel Rey Piuma, que nos guía siempre en nuestro camino. Les queremos recordar, informar y anunciar que en nuestra página de Facebook, Conexión Latinoamericana, ustedes encuentran la cobertura minuto a minuto del injusto juicio oral al expresidente del Perú, Pedro Castillo. Y comenzamos hoy este 43º programa del 8º ciclo de Conexión Latinoamericana, programa número 43 del 8º ciclo, en esta semana comprendida entre los días 7 y 13 de abril de 2025. Hoy caminamos Latinoamérica por México, Argentina, Uruguay, Brasil y el continente todo. ¿Papá cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Sí, claro. Ayer la seña nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y qué les dijo? Nada, que son señoras que buscan a sus nietos. Pero no dijo adoptados, dijo apropiados. ¿Papá es adoptado o apropiado? ¿No se les está haciendo un poquito tarde para ir al cole? ¿Y si una de esas abuelas te está buscando, no te gustaría conocerla? Vamos que llegamos tarde. Si naciste entre 1975 y 1983 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11 4384 0983 o ingresa en abuelas.org.ar. Hola, soy León Gieco y quiero recordarles que la labor que realizan las abuelas de Plaza de Mayo es muy importante. Hoy me sumo a esta campaña y los invito a todos ustedes a sumarse para que Abuelas pueda seguir adelante
con sus múltiples actividades, en Argentina y en muchos países en el mundo, para la transmisión de la memoria y la difusión del derecho a la identidad. Entra a la web www.abuelasor.ar y doná lo que esté a tu alcance. También podés ayudar difundiendo esta campaña. Sumate con tu donación o como sea. Las abuelas nos necesitan. Gracias. Tiempo de archivar las ilusiones. Dedícate a balconear la que pa' vos ya se acabó. Y es muy triste eso de verte campaneando a la fulana con la pinta de un Mateo desalquilado y tristón. No hay que hacerle, ya estás viejo, se acabaron los programas y la risa con tus locos berretines de gavión. Ni te miran las muchachas y si alguna te da rabia es pa' pedirte un consejo de Baquiano en el amor. ¿Qué querés, Cipriano? Ya no das más jugo, tus 50 abriles que encima te van, junto con el pelo que fugó del mate, se te fue la pinta que no vuelve más. Deja las pebetas para los muchachos, esos platos fuertes no son para vos. Pianza del sereno, andate a la cama, que después mañana andas con la tos. Muy bien, después de escuchar esta versión de Enfundá la mandolina, cantada por Julio Sosa y grabada en vivo en un boliche de Buenos Aires, desde Argentina nos vamos a la segunda parte de la entrevista al comunicador y técnico radial Gustavo Martinotti, director responsable de la radio web argentina La Conquista del Pan. Martinotti fue técnico operador de CX10 Radio Continente, la ex Radio Ariel de Montevideo en Uruguay durante varios años, y retornado a la Argentina, fundó Radio Web La Conquista del Pan desde un perfil anarquista. En esta última parte del reportaje que ya habíamos iniciado a emitir en nuestro programa del pasado sábado, en esta segunda parte nos habla propiamente de la radio, de cómo funciona, de cuál fue su pasado como radio operador en Montevideo, en Uruguay, y nos cuenta cosas muy interesantes. Escuchamos la segunda parte de la entrevista a Gustavo Martinotti de la radio La Conquista del Pan. Para no detenerme mucho, pues no sé cuánto del tiempo que disponen para no hacer muy largo tampoco. No extraña esto porque este gobierno es un gobierno que para los particulares lo tengo caracterizado como el gobierno de los civiles que apoyan todas las dictaduras. Exacto. O sea, de por sí, bueno, acá hay que dar la discusión de lo libertario y libertario porque está mal tomado el término, pero bueno, la masividad y la repetición, la gente repite, bueno, ahí hay mucha historia, mucha bibliografía, mucha organización, historiadores que no se pueden decir que son, se encargan de decir que libertarios eran los anarquistas del principio del siglo, libertarios eran los anarquistas españoles de la revolución social, y que nada tienen que ver con esto, que estos serían libertarianos porque toman la terminología de lo que era en Estados Unidos estos movimientos, pero bueno, entre una cosa y otra hacen el cóctel y la salsa libertaria, tratar de que va total, es más fácil. Claro. Entonces digo, como son personas que tratan de borrar todo lo que tiene que ver con los contenidos de las luchas sociales, obreras, las luchas populares, no extraña este tipo de acciones como tantas otras que van llevando adelante. Sin ir más lejos, hoy, bueno, quedó manifiesto todo el que es 2 de abril que estamos hablando, ¿sí? La perspectiva del que gobierna, el gran ultraliberfascista, como le digo, ¿no? En el programa. Sí. Sobre Malvinas. Que bueno,
Sí, sobre Malvinas, o sea, un claro ejemplo de lo que piensa él, lo que piensa el gobierno, lo que piensa su vicepresidenta, y bueno, de todo eso, más una estrategia que hoy por hoy que pues, podría ser buena, pero los recortes y todas las cosas así de impacto rápido, masivo y sin demasiada lectura de las redes termina siendo más confusión que aporte, ¿no? Correcto. Que ahí, bueno, comentario al margen, la estrategia, si uno quiere ser bueno, podría hacerlo, agarrar los cursos de la propaganda de Goebbels, donde decía que había que instalar un enemigo, había que instalar una opinión y darle difusión por los grandes medios, había que darle masividad, elegir un chivo, bueno, eso tal y cual, si uno quiere ser bueno, puede aplicar tranquilamente la estrategia de comunicación de este gobierno con los medios actuales. Con certeza. Volviendo a la radio, y una cosa que me olvidaba, el tema también del 24 de marzo. Sí. Porque ese ahí, vos por alguna cosa que hablaba, no importa, tenés también una historia por esos lados. Sí. También fueron noches negras del continente, donde compañeros que querían un cambio, una sociedad distinta, en un caso se lo sigue buscando, se lo sigue recordando, se siguen buscando los nietos, se siguen recuperando las identidades y se sigue recordando a todos los compañeros, y nosotros también tenemos que tratar de recordar a los compañeros de ideas también que cayeron en un dado del otro, de la FAO, de la OPR 33, de la Resistencia y Libertad, y todos los compañeros de más todos los otros que estaban también aportando para una sociedad mejor. Digo, como para no dejarlo ahí de costado. Con certeza. Volviendo a la radio, veíamos que estás en diferentes plataformas, yanapunk.org, Seno FM, aplicativos de radios libertarias también, y en Facebook, que es donde nosotros te seguimos, evidentemente. ¿Viviste en Uruguay un tiempo? Sí, yo me fui estaba trabajando en unas radios de lo que sería, yo estaba estudiando periodismo, y bueno, en el 94 una radio zonal donde estaba trabajando se había jugado a un proyecto político que no resultó, y bueno, iba a estar complicada la situación económicamente hablando, porque iba a venir un apoyo para la dirección de cuestiones culturales, donde después no pudo resultar ser. Un poco se automatizó la radio, bueno, con la compañera del momento, bueno, se planteó qué hacer. Fuimos para Uruguay, después bueno, la vida ya cambió, cada uno siguió su historia, pero a lo que voy es que cuando llegué a Uruguay tuve la posibilidad de conseguir trabajo en radio, una radio que nada que ver con la cuestión de la orientación personal que uno tenía, pero la que agradezco todos los años de trabajo que sin ningún problema pude desarrollar, que era Radio Continente, XD Radio Continente. XD Radio Continente. Claro, que antes era Radio Ariel. Radio Ariel. Más en la calle Barbato. Pero bueno, o sea, se respetaba la forma de pensar, la forma de opinar. Trabajábamos, pero la parte técnica que tenía saldado el tema de la opinión, así me lo guardaba y entonces era más fácil. Claro. Pero bueno, como eso me permitió establecerme hasta el 2010 en Uruguay, y bueno, yo ya estaba haciendo un cambio ideológico, porque yo venía de militancia en partidos de izquierda, y el primer gran crack que me hizo cuando llegué allá, o sea, primero, bueno, ya conocía un poco lo que es la cultura, la música, la historia política, la artística y cultural, porque en la radio donde estaba acá se pasaba mucha música latinoamericana y contenido así, contenidos progresistas y revolucionarios de distintas partes de América. Entonces ya conocía bastante de uno. Pero fue la masacre del filtro. Claro. Que
cortito, pues no era el caso del asilo que se cuando intentaba dar hasta a los ciudadanos vascos, que el gobierno no, bueno, y que cayeron los compañeros Morrón y Facal, exacto. Ahí está. 25 de Y agosto. como que 24 de agosto. 24 de agosto, que es eso, que la noche y la nostalgia, esa cuestión comercial que se festejaba desde siempre, bueno, pasó a tener otro significado más. Para nosotros importante. pasó a tener un significado triste y de permanente recuerdo y resistencia. Claro, totalmente. Venía de un significado comercial para salir a pasear y dar una vuelta y bailar un poco y gastar, y después vino un sentido con un significado de lucha. Y bueno, y ahí me empecé a interiorizar, a ver qué eran las cosas que se podían leer y buscar, y bueno, y me empezó a entrar la idea de anarquismo, me acercaba así a las actividades que tenía ideas que se hacían sin aplicar ningún ámbito de militancia, ¿no? Pero solamente como colaborar. Bueno, me apareció la marcha del 20 de mayo, la marcha en silencio, y bueno, y seguía, o sea, como que podía seguir con lo mismo que a mí me interesaba acá, allá, y encima esa cosa que me estaba llevando a cambiar alguna forma de ver las cosas, la podía también terminar de redondear ahí. Entonces, bueno, me encontré con la historia de lo que era la contienda de la FORU, lo que fue la FAO, las distintas corrientes políticas e ideológicas de las izquierdas, bueno, todas esas cuestiones. Y bueno, y ahí fue como que se fue armando todo eso, y en el 2010 retorno para acá, ya con esa idea, y es que continuó lo mismo, pero con otra perspectiva, digamos. Porque más o menos la línea de interés y de pensamiento siempre era la misma: la cultura popular, la cultura de los laburantes, los movimientos alternativos, la lucha social, los pueblos, o sea, lo mismo, pero con una visión distinta de la que había tenido hasta que me fui para allá. Correctísimo. Estimado amigo Gustavo Martinotti, de Radio La Conquista del Pan de Argentina, ¿la radio emite las 24 horas? Claro, en la radio está las 24 horas. Al principio, porque me faltaba, cuando fue esto que te comentaba de la pandemia que empecé a ver, no tenía mucho estudio de cómo hacer las cosas, porque siempre se publicita que eso es gratis, esto gratis, eso es otro gratis, o sin pagar. Y bueno, conseguí un servidor ahí más o menos en condiciones que podía soportarse, porque, o sea, el proyecto de la radio es autogestionario, o sea, hay compañeros, compañeras que en la medida de sus posibilidades hacen un aporte, más el que uno lo cubre, ¿no? Pero hacen un aporte que sirve, porque si se rompe la computadora, si se rompe algo, si se rompe lo que fuere, y bueno, y son depósitos que vienen y que agradecemos de siempre, de cuando ya arrancó el programa en el 2015, después se convirtió en radio, bueno, y siguió más o menos la misma lógica. O sea, no hay nada que se hace por ningún valor, ni se cobra nada por estar ni participar. Entonces, bueno, un servidor, después ya estaba subiendo un poco de más los precios, dije, bueno, acá entonces hay que meterle pata, que es lo que realmente existe como alternativo. Y ahí me encontré con una serie de herramientas que hay de distintos portales de streaming gratis, de streaming alternativo, ¿no? Ajá. Y así fue como salió la radio. Entonces, hoy por hoy la radio no se paga un peso para tenerla funcionando en las redes. La aplicación la armó un compañero que vive en Formosa, en una provincia de la región argentina, y bueno, y hasta ahora está andando. Cuando deje andar será el blog de la radio el que funcionará. Mientras tanto tenemos el blog donde está el reproductor, y el blog es radiolaconquistadelpan.blogspot.com. Ahí hay un reproductor principal, dos reproductores alternativos, y está la aplicación de la radio que es La Conquista del Pan Radio, y bueno, tenemos el Facebook, Instagram, todas esas cosas, ¿no? Que más o menos se replican las mismas cuestiones de difusión en todos los medios estos. Y bueno, mientras que dé la aplicación, manda la aplicación, el blog y el Facebook. Cuando no dé la aplicación, andará el blog
también está para escuchar la radio, y si no estará el link en el Facebook para escuchar la programación. Y si no, vamos a buscar la vuelta para que podamos hacer algo para que siga sonando. Algo va a aparecer siempre. Correctísimo. Gustavo Martinotti, Radio La Conquista del Pan. Muchísimas gracias por atendernos. Ha sido un placer tenerte aquí en Conexión Latinoamericana. Un gusto también, y bueno, cuenten con lo que se pueda aportar desde acá o desde lo que ustedes necesiten también para colaborar con la Conexión Latinoamericana. Abrazo grande, Gustavo, muchas gracias. Abrazo, compañeros. No se olvide usted que los Estados Unidos han sido los principales propulsores de nuestra actual democracia. Y de nuestras anteriores dictaduras. Y este tragicómico comentario de Lelutier nos da paso para decirles que Diego Rusarín, desde México, llega a los micrófonos de Conexión Latinoamericana con sus interesantes y habituales informes históricos y también de actualidad del momento político y social del continente y del mundo. A continuación nos va a hablar sobre archivos desclasificados por la CIA que hablan del asesinato de John Kennedy, el expresidente norteamericano, que estaba implicado en el Estado de Israel, y también sobre las bases secretas de la CIA en varias partes del mundo, especialmente en el continente latinoamericano. Lo escuchamos a Diego Rusarín, que es un opinólogo político brasileño radicado hace muchísimos años en México. Comprobado, está confirmado, y ahora con documentos que lo apoyan. Cuando se hace la liberación de estos documentos, la CIA lo único que pide editar de estos papeles es el involucramiento y el fondeo por parte de Israel en el asesinato de JFK. Entonces aquí hay muchísimos documentos en donde está directamente implicado la participación de la inteligencia israelí, Israel Intelligence, en Rusia a través de Israel, ninguna objeción, en fin, ¿no? Pues como que, de nuevo, la inteligencia Israel, que es el Mossad, inteligencia, el motivo israelita, en fin, esto ya quedó completamente abierto, completamente evidente, ya los documentos son oficiales, él fue asesinado internamente, este fue un grupo interno de la CIA el que lo asesinó, pero más allá de esto, lo que quedó evidente con la revelación de estos documentos es que los hechos históricos fueron así. En su momento, Israel tenía, además del lobby USA, del AIPAC, que antes tenía otro nombre, tenía también un intento de desarrollar armamento nuclear. Entonces, por tratar de desarrollar armamento nuclear y además tener un lobby político tan poderoso, Kennedy los trató de frenar. Y obviamente, orquestado tanto por el Mossad como por la CIA, Kennedy fue asesinado. Entonces, pues esto pasó de ser una teoría histórica que durante muchísimo tiempo se habló, y hay miles de documentales y series y sketches y bromas y demás, pues ahora lo sabemos, es verdad, la CIA estaba por detrás del asesinato del presidente Kennedy para defender los intereses de tener armamento nuclear de parte de Israel, y obviamente por también defender el lobby político de Israel a través de AIPAC, que en ese momento tenía otro nombre. Otra cosa que fue filtrada junto con estos documentos que ahora desclasificaron de la de Kennedy es que la CIA fue lo que orquestó las manifestaciones en Hungaria en 1956, que esto está definitivamente vinculado a la caída de la Unión Soviética. Entonces, claro, la caída de la Unión Soviética, quiero ver, que no estoy diciendo que la Unión Soviética era perfecta y no tenía ningún problema, iba a ser increíble y demás, tenía sus problemas, al final la burocracia se tragó el sistema, habían unos dinosaurios operando que fue una traición al proyecto de Stalin y Lenin. Totalmente de acuerdo, hay mucha autocrítica que hacer sobre la Unión Soviética, pero aún así, las votaciones democráticas del final de la Unión Soviética querían que continuara el proyecto comunista, pero Estados Unidos no estaba de acuerdo, y siempre esta palabra, Freedom Fighters. ¿Qué son los Freedom Fighters? Terroristas americanos perpetuando los intereses geopolíticos de Estados Unidos en el mundo. Entonces los Hungarian Freedom Fighters nada más es que eran agentes pagados por la CIA para hacer esas manifestaciones y esas revueltas y así desestabilizar lo que era la Unión Soviética. Lee Harvey Oswald, que fue una persona que en su momento la que estaba implicada con esto, le contó a un conocido en el gobierno estadounidense que estaba decidido a destruir a Cuba porque no podían controlar a Fidel Castro. Argumentó que los líderes estadounidenses temían el éxito de Cuba y harían cualquier cosa para aplastar la revolución. Y esto, de nuevo, o sea, es para mucha gente es como que, no, claro que no, el problema de Cuba y de intentos socialistas en el siglo XX como Cuba, Venezuela y demás, no son realmente un problema de la intervención americana, sino que fracasan por su propio modelo económico. Tenemos evidencia de las
asesinato de Kennedy, orquestado por la CIA, respaldado por el Mossad de Israel, tenemos aquí evidencia de que la CIA declaró a Fidel Castro como un peligro existencial y que harían cualquier cosa por derrocarlo, y que la revolución cubana presentaba un gran peligro para América. Y aún así va a haber gente que va a ver este tipo de cosas y va a decir, no, Estados Unidos es el bueno. Carnal, hay muchísima paciencia que tener con ellos porque no están dispuestos a cambiar de opinión. Otra cosa que salió en estos documentos, que a ver, sumamente importante, neta, les había comentado que esta era como la noticia de la semana, fueron expuestas también en esos documentos todas las bases de la CIA por el mundo. Digo, a ver, no es un documento actualizado, se está desclasificando un documento bastante antiguo, pero salen ciudades como Helsinki, Haga, Geneva, Múnich, Oslo, París, Roma, cosas que, pues digo, yo creo que la gente esperaba, ¿no? Pero vean las de América, desde nuestra América, por decirlo así. Bogotá, Brasilia, Buenos Aires, Caracas, Georgetown, Guatemala, La Paz, Lima, Managua, México City, Monterrey. En mi ciudad hay una base secreta de la CIA, güey. Review de noticias. Desclasifican documentos. Revelan que fue la CIA la que asesinó a Kennedy porque Kennedy no quería permitir que Israel tuviera armamentos nucleares y quería que la AIPAC se registrara como un agente internacional que estaba ejerciendo lobby sobre Estados Unidos. Entonces tú dijeras, bueno, si se enteraron de eso, es un hecho y lo saben, pues seguramente ahora lo que van a hacer es pues, quitarle poder a la CIA, al Deep State, o sea, al Estado profundo americano, y pues van a limitar el efecto que tiene Israel en la política americana, ¿no? Como que eso sería lo lógico. Bueno, aquí les doy las declaraciones del nuevo director del FBI, Kash Patel, sobre dónde está la lealtad de Estados Unidos. Escuchen. Nuevo director del FBI, America needs to wake up and prioritize Israel. No, ¿cómo, güey? O sea, acaban de salir documentos filtrados de que la CIA, no el presidente Kennedy, en nombre de los intereses de Israel, para permitir que Israel tuviera arma nuclear, banqueado por el Mossad, y sale el nuevo director del FBI a decir que Estados Unidos tiene que priorizar el apoyo a Israel. ¿Qué pasó, güey? Lo raro aquí, y creo que hay que poner un poquito de atención porque esto puede ser peligroso, puede ser una cortina de humo. Quiero pensar maquiavélicamente, siempre pensando que, bueno, o sea, ¿por qué en este momento? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Por qué Trump lo está permitiendo? Digo, definitivamente aquí la entrada de Robert Kennedy Jr., que es una persona que tuve el gusto de entrevistar, ahí está mi entrevista con él en YouTube. Él, pues obviamente por ser parte de la familia Kennedy, ha estado muy cercano y él siempre ha dicho que la CIA es casi como un elemento interno al gobierno americano que tiene su propio interés, que tiene su propia agenda y actúa casi como un enemigo interno en Estados Unidos, ¿no? Entonces quiero pensar que sí la entrada de Robert Kennedy tiene algo que ver con la presión de liberar esos papeles, pero no me parece suficiente. Yo creo que esto se va a usar como una cortina de humo para otra cosa. ¿Para qué esto va a ser una cortina de humo? Probablemente nos vamos a enterar o mucho después o mucho más adelante, o como suele ser con Estados Unidos, inclusive décadas después de que suceda. Interesante informe del opinólogo político Diego Rusarín, de nacionalidad brasileña, más que reside a muchísimos años y actúa profesionalmente en Monterrey, en México. Y ahora nos vamos para la Argentina. Ustedes recordarán que fue negativa la votación en el Senado de la Nación Argentina, que tuvieron los pliegos para nombrar a los jueces Lijo y García Mansilla para integrar la Corte Suprema de ese país, lo que ha sido considerado por la opinión judicial como un importante tropiezo para el gobierno de Javier Milei. Precisamente el abogado Pablo Manili desde Argentina analiza la situación creada después de esa votación negativa. Lo escuchamos en declaraciones a la prensa al abogado argentino Pablo Manili. No tenía competencia para dictar este tipo de decreto. Una norma absolutamente excepcional. Sí. Todas las normas de la Constitución de la parte del poder tienen que ser interpretadas restrictivamente. Es decir, en caso de duda hay que estar a que no tiene esa competencia. Bien. La Corte podía funcionar perfectamente con 3 miembros. No había urgencia de nombrar a nadie. La Constitución prevé que solo se pueden llenar las vacantes que ocurran durante el receso. El mecanismo utilizado fue absolutamente inconstitucional. Los pliegos de estos 2 colegas ya estaban siendo tratados por el Senado. No había que nombrarlos en comisión. Había que esperar los tiempos del Senado. Y si el Senado no les prestaba acuerdo,
Eso es la competencia del Senado. Sin el duda. Senado puede aprobar o no aprobar. Seguro. El argumento de que como el Senado no trabajaba, yo me veo obligado a nombrarlos en comisión, es un disparate jurídico. Bien. Y a Mancilla, lo que voy a decir, lo lamento porque tengo aprecio personal por él, se tiene que ir hoy mismo. Claro. Es decir, la doctrina, acá no hay mitad de biblioteca, acá hay 98% de la biblioteca de un lado y 2% del otro. El 98% de la biblioteca dice que cuando un funcionario en comisión recibe un rechazo de su pliego en el Senado, cesa ipso facto e ipso iure en el cargo. Listo. Se tiene que ir automáticamente. Muy bien, esto fue la pasada semana. Más recién, ayer lunes, el juez García Mansilla renunció a su cargo que había sido nombrado por decreto. Los de afuera no son de palo.com, la radio del hincha. Y ahora, en minutos, a partir de las 20 horas, no te podés perder en www.losdeafueranosondepalo.com, la radio del hincha, la radio de todos los hinchas, el partido que por el Grupo H de la Copa Libertadores de América van a protagonizar en el Estadio Campeón del Siglo en Montevideo Peñarol y San Antonio Bulo Bulo de Bolivia, con el relato vibrante de Gustavo Rodríguez. San Antonio Bulo Bulo le ganó sorpresivamente al Olimpia de Paraguay en la primera fecha por 3-2 y Peñarol perdió para el club Vélez Sarsfield de Argentina 2-1 en Buenos Aires. Relata Gustavo Rodríguez. De aquí a poco, a las 20 horas, comienza la previa y después el partido Peñarol de Montevideo, San Antonio Bulo Bulo de Bolivia por Copa Libertadores de América. Los de afuera no son de palo.com, la radio del hincha. Muy bien, y ya en el final de Conexión Latinoamericana les anunciamos las voces que escucharemos en nuestro próximo programa, el jueves venidero. Serán las siguientes: Juan Gasparini, desde Ginebra, Suiza, junto al abogado ecuatoriano Fernando Bastías. El doctor Gilberto Herrera Ruiz, desde México. Glenn Parada, desde El Salvador y Estados Unidos. Nos reencontramos el próximo jueves. Un abrazo grande para todos. Esto fue Conexión Latinoamericana. Nos reencontramos el próximo jueves